Lección 1. Delicias de compras. Hola Anna, ¿encontraste la chaqueta que buscabas? Hola John. Sí, lo hice. Es precioso y el precio es increíble. Eso es genial. ¿Es una chaqueta de buena calidad? Sí, es asequible y está bien hecho. No puedo creer la suerte que tengo de encontrarlo. Eso es una victoria. ¿Planeas usarlo para una ocasión especial? Creo que me lo pondré para nuestra próxima salida. Me mantendrá abrigada y con estilo. Gran elección. ¿Crees que combina bien con tus otros atuendos? Absolutamente. Combinará perfectamente con mis jeans y botas favoritos. Bonito. Parece una pieza versátil. ¿Quieres ver algún otro artículo? ¿Quizás una bufanda? He visto algunos coloridos que complementarían la chaqueta. Eso suena perfecto. Busquemos uno que añada un toque de color. Buena idea. Oh, mira este. Tiene hermosos diseños. Sí, es precioso. Realmente se destaca. ¿Deberíamos conseguirlo? Sí, hagámoslo. Maravilloso. Deja que te lo envuelva en el mostrador. Muchas gracias, John. Agradezco tu ayuda. Es un placer. Comprar siempre es más divertido con un amigo. Lección 2. Aventuras de café. Hola Anna, ¿has explorado alguna cafetería nueva últimamente? Hola, John. Sí, pasé por algunos interesantes. Siempre estoy buscando lugares fantásticos. Eso es emocionante. ¿Tienes un sabor favorito que esperas encontrar? Me encanta la avellana. Es un sabor tan cálido y reconfortante. La avellana es deliciosa. Yo prefiero el caramelo. Añade una agradable dulzura al café. El caramelo es una gran elección. He notado que algunas cafeterías incluso ofrecen sabores únicos de temporada. Sí, lo hacen. Vi un café con leche con calabaza y especias en un lugar, que es muy popular en otoño. Eso es cierto. Es sorprendente cómo los visitantes de otros países también suelen sentir curiosidad por estos sabores. Exactamente. Es una buena manera de que experimenten la cultura local a través de la comida y la bebida. ¿Alguna vez has probado una cafetería que sirve mezclas internacionales? Lo he hecho. Fui a un lugar donde había café etíope y era muy diferente de lo que bebo habitualmente. ¿Cómo estuvo? He oído que el café etíope tiene un sabor único y afrutado. Fue fantástico, muy rico y aromático. Me encantaría probar más variedades internacionales. Yo también. Explorar diferentes culturas cafeteras suena como una aventura divertida. Estamos aquí para descubrir nuevos sabores y disfrutar del café de todo el mundo. Lección 3. Navegar por la ciudad. Hola Anna, ¿estás familiarizada con el uso del transporte público en esta ciudad? Hola, John. Sí, lo soy. El sistema de metro es bastante eficiente y fácil de navegar.
Es genial escuchar eso. Sin embargo, he oído que puede estar un poco abarrotado durante las horas pico. Se puede. Pero, por lo general, es manejable si planificas tus viajes fuera de las horas pico. Buen consejo. ¿Tienes una ruta o línea favorita que tomas con frecuencia? Prefiero la línea verde. Me lleva a algunos de mis barrios y parques favoritos. Eso suena bien. ¿Hay algún lugar en particular que recomiende visitar a lo largo de esa ruta? Definitivamente. Hay un precioso jardín botánico y unos cuantos cafés geniales. Perfecto para un día fuera. Me encantan los jardines botánicos. Son tan tranquilos. ¿Cómo pagas normalmente tu pasaje? Utilizo una tarjeta de transporte público. Es práctica y ahorra dinero en comparación con los billetes sencillos. Eso es inteligente. He visto a algunas personas usar también aplicaciones móviles para pagar. Sí, muchas ciudades tienen esa opción ahora. Hace que todo sea mucho más fácil. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia interesante mientras utilizabas el transporte público? Una vez conocí a un músico tocando en el metro y se convirtió en un concierto improvisado. Eso suena increíble. Son momentos como esos los que hacen que el transporte público sea especial. Lección 4. Diversión para hacer ejercicio. Hola Anna, ¿has estado pensando en apuntarte a alguna clase de acondicionamiento físico últimamente? Hola John. Sí, he estado pensando en clases como yoga y zumba. Suenan divertidas. De verdad que sí. El yoga parece excelente para la relajación y la flexibilidad. Exactamente. Me encanta la idea de encontrar la paz interior mientras me mantengo en forma. ¿Lo has probado? No lo he hecho, pero he oído que es muy tranquilizador. La zumba también suena emocionante. Sí. Es como una fiesta de baile mientras haces ejercicio. Creo que sería genial. Me lo imagino. ¿Crees que pronto te apuntarás a una clase? Lo planeo. Quiero moverme y conocer gente nueva al mismo tiempo. Esa es una gran motivación. Socializar mientras haces ejercicio puede hacer que sea más agradable. Definitivamente. Además, es más fácil mantener el compromiso cuando tienes un grupo. Estoy de acuerdo. ¿Has visitado algún estudio local? Encontré un estudio que ofrece una variedad de clases. Incluso tienen una semana de prueba. Eso suena perfecto. Probarlo primero es una forma inteligente de ver si te gusta. Sí. Me entusiasma ver qué clases ofrecen. ¿Crees que te unirás a mí? Me encantaría. Parece una forma divertida de mantenerse activos juntos. Lección 5. Delicias culinarias. Hola Ana, ¿ya probaste ese nuevo restaurante del centro? Hola John. Sí, fui allí la semana pasada y fue increíble. Es genial escuchar eso. ¿Qué has pedido? Comí la pasta de mariscos y estaba deliciosa. Los sabores estaban muy frescos. La pasta de mariscos suena fantástica. He oído que su filete a la parrilla también es muy recomendable.
Oh, lo he visto en el menú. Definitivamente lo probaré la próxima vez. ¿Tenías algún aperitivo? Sí, comimos bruschetta. Fue el comienzo perfecto para nuestra comida. La bruschetta siempre es una buena elección. ¿Qué hay del postre? Probamos el pastel de lava con chocolate. Era rico y decadente. Eso suena como un sueño. Me encantan los postres que tienen un centro pegajoso. Yo también. Realmente añade un toque especial. ¿Te gustaría que volviéramos a estar juntos alguna vez? Absolutamente. Me encantaría explorar más de su menú contigo. Perfecto. Planifiquemos una cita para ello. Me muero por disfrutar de otra aventura culinaria. Lección 6. Pasión por las plantas. Hola Anna, ¿has estado explorando nuevas variedades de plantas últimamente? Hola John. Sí, siempre estoy buscando nuevas plantas para añadir a mi colección. Eso es impresionante. Estoy de acuerdo. Es emocionante descubrir diferentes especies. ¿Alguna recomendación? Absolutamente. Hace poco encontré un impresionante potos abigarrado. Las hojas tienen hermosos diseños. Eso suena encantador. Los potós también son muy fáciles de cuidar. ¿Tienes algún consejo para principiantes? Claro. Prosperan con luz indirecta y solo necesitan riego cuando el suelo está seco. Perfecto. También he oído hablar de las plantas de serpientes. ¿Son tan fáciles de mantener como dice la gente? Sí. Las plantas de serpientes son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir en diversas condiciones de iluminación. Es genial saberlo. Estoy pensando en comprar algo para la oficina de mi casa. Sería una elección inteligente. También ayudan a purificar el aire, lo cual es una ventaja. Vaya, eso me encanta. ¿Qué pasa con las plantas con flores? ¿Alguna favorita? Adoro los lirios de la paz. Tienen hermosas flores blancas y son muy indulgentes si te olvidas de regarlas. Los lirios de la paz son hermosos. Tendré que buscar uno. ¿Crees que necesitan mucha luz solar? En absoluto. Prefieren una luz baja a moderada, lo que los hace perfectos para espacios interiores. Brindemos por nuestras aventuras con las plantas y por crear nuestros propios pequeños paraísos verdes. Lección 7. Revivir la historia. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en cómo la historia se enseña a menudo de forma aburrida? Hola John. Sí, estoy completamente de acuerdo. La mayoría de la gente solo lee libros de texto y se vuelve aburrido. Exactamente. La historia no es solo una serie de fechas. Está llena de historias y experiencias fascinantes. Absolutamente. Me encanta aprender sobre la vida de personajes históricos y el contexto de sus acciones. Lo mismo aquí. Hace que el pasado parezca más identificable y vivo. ¿Tienes una figura histórica favorita? Admiro mucho a Cleopatra. Su inteligencia y habilidades políticas eran notables para su época. Cleopatra es una gran elección. También me fascina su historia. ¿Qué pasa con los eventos?
El Renacimiento me intriga. Fue un periodo tan vibrante de arte e innovación. De acuerdo. La creatividad durante esa época cambió el mundo. ¿Has visto algún documental al respecto? Sí, vi uno que exploraba a artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Esos artistas eran increíbles. Su trabajo todavía nos influye en la actualidad. Definitivamente. Creo que incorporar arte e historias en las lecciones de historia podría marcar una gran diferencia. Es una idea brillante. Involucraría a los estudiantes y despertaría su interés por el pasado. Lección 8. Aventuras de networking. Hola Anna, ¿asististe a la conferencia la semana pasada? Hola John. Sí, lo hice. Fue una experiencia increíble. Es genial escuchar eso. ¿Lograste hacer alguna conexión valiosa? Absolutamente. Conocí a varios profesionales de mi campo e intercambiamos información de contacto. Eso es impresionante. La creación de redes puede abrir muchas puertas. ¿Quién era tu persona favorita para conocer? Disfruté mucho hablar con un orador de una empresa muy conocida. Sus ideas fueron inspiradoras. Eso suena interesante. ¿Cuál fue la principal conclusión de su presentación? Hicieron hincapié en la importancia de la adaptabilidad en el lugar de trabajo, lo que realmente me impresionó. Ese es un punto relevante. En el acelerado mundo actual, la capacidad de adaptación es crucial. Exactamente. También asistí a un taller sobre habilidades de comunicación efectivas. Las habilidades de comunicación son esenciales. ¿Aprendiste alguna técnica específica? Sí. Practicamos la escucha activa y cómo dar comentarios constructivos. Esas habilidades son invaluables. ¿Has usado lo que has aprendido en alguna conversación reciente? Lo he hecho. Probé la escucha activa durante las conversaciones con mi equipo y marcó una gran diferencia. Eso es fantástico. Brindemos por más oportunidades de establecer contactos y aplicar nuestras nuevas habilidades. Lección 9. Cuentos de viajes. Hola Anna, ¿cuál es el país más interesante que has visitado? Hola John. Hace poco visité un país del sudeste asiático. Tiene hermosos templos y paisajes impresionantes. Eso suena increíble. ¿Qué país será? Era Tailandia. La arquitectura de los templos es ampliamente impresionante. He oído hablar mucho de la cultura tailandesa. ¿Pudiste visitar algún templo famoso? Sí, visité Wat Phou, conocido por su enorme Buda reclinado. Fue increíble. Debe haber sido un espectáculo digno de ver. ¿Cómo era el ambiente allí? Era pacífico y espiritual. Los intrincados detalles del templo eran fascinantes. Parece una experiencia maravillosa. ¿Probaste algo de comida local mientras estuviste allí? Oh sí. Probé pad thai y arroz pegajoso con mango. Estaban deliciosos.
Son platos populares. ¿Cómo se comparan los sabores con los que has comido en casa? Eran mucho más frescos y vibrantes. Me encantó el equilibrio entre lo dulce y lo salado. Me lo imagino. ¿Conociste a algún lugareño durante tus viajes? Sí, lo hice. La gente fue increíblemente amable y acogedora. Hizo que mi viaje fuera aún mejor. Qué bueno oír eso. Viajar realmente abre nuevas perspectivas y amistades. Lección 10. Conexiones significativas. Hola Anna. Estaba pensando que deberíamos tener un día sin teléfono este fin de semana. Esa es una buena idea. Nos daría la oportunidad de tener conversaciones significativas sin distracciones. Exactamente. A veces siento que la tecnología nos aleja de nuestras interacciones. Estoy completamente de acuerdo. Es agradable estar presentes y centrarse el uno en el otro. ¿Qué actividades debemos realizar? ¿Qué tal ir de excursión? La naturaleza siempre inspira buenas conversaciones. Me encanta esa idea. El senderismo nos permite disfrutar del paisaje mientras charlamos libremente. Además, es una forma saludable de pasar el día juntos. ¿Tienes en mente un sendero favorito? Sí. Hay un hermoso sendero junto al lago con impresionantes vistas. Allí es tranquilo. Eso suena perfecto. Podemos preparar un picnic y disfrutar de un almuerzo junto al agua. Absolutamente. Un picnic se sumaría a la experiencia. ¿Qué bocadillos debemos llevar? Empacemos algunos sándwiches, fruta y tal vez galletas para el postre. MMM. Suena delicioso. Puedo traer una manta para que nos sentemos. Genial. Me encargaré de las bebidas y de algunas sillas, por si acaso. Tengo muchas ganas de que llegue esto. Será refrescante desconectarse un rato. Yo también. Será una magnífica oportunidad para fortalecer nuestra amistad. Lección 11. Grocery Adventures. Hola Anna, ¿has terminado de hacer las compras de la semana? Aún no, John. Planeo ir más tarde esta tarde. ¿Qué hay de ti? Acabo de volver. He encontrado unas ofertas increíbles en frutas y verduras. Suena genial. ¿Qué frutas compraste? Recogí unas fresas maduras y unas jugosas naranjas. ¿Cuál es tu fruta favorita? Me encantan los mangos. Me recuerdan al verano. ¿Te gustan? Absolutamente. Los mangos están deliciosos. Normalmente hago un batido con ellos. Eso suena refrescante. ¿Qué le pones a tu batido? Añado yogur, un poco de miel y, a veces, espinacas para obtener nutrientes adicionales. ¿Espinacas? Interesante elección. ¿Cambia mucho el sabor? La verdad es que no. Las frutas dominan el sabor de las espinacas. Deberías probarlo. Puede que sí. ¿Tienes alguna otra receta con frutas? Sí, hago una ensalada de frutas con una mezcla de bayas,
plátanos y un chorrito de lima. Suena colorido y sabroso. ¿Lo comes en el desayuno? A veces. Es un comienzo perfecto para el día. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Por lo general, tomo avena con rodajas de plátano y una pizca de canela. La avena es saludable. ¿Te gustaría añadirle algo más? A veces añado frutos secos o bayas para darle más sabor. Es tan saciante. Eso suena delicioso. Debería probar esa combinación alguna vez. Definitivamente deberías. Comer sano puede ser divertido y sabroso. Estoy de acuerdo. Hace que valga la pena comprar comestibles cuando sabes qué preparar. Lección 12. Planes de viaje. Hola Anna, estoy pensando en reservar un vuelo a París. Eso suena emocionante. ¿Cuándo te gustaría partir? Lo espero para el mes que viene, quizás alrededor del 15. El momento perfecto. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte allí? Alrededor de una semana. Quiero explorar la ciudad a fondo. Gran elección. ¿Hay lugares específicos que quieras visitar? Definitivamente. La Torre Eiffel está en mi lista y no puedo perderme el Louvre. Esas son visitas imperdibles. ¿Has pensado en qué más puedes hacer? Me encantaría pasear por Montmartre y probar algunos pasteles locales. Oh, los pasteles de París son los mejores. ¿Tienes un favorito? Me encantan los croissants. Son tan hojaldrados y mantecosos. ¿Qué hay de ti? Soy fan de los macarons. Vienen en muchos sabores. Em, Tendré que probarlos también. ¿Planeas algún viaje pronto? Estoy pensando en un viaje a Italia. Quiero ver Roma y Venecia. Eso suena increíble. Italia tiene una historia muy rica. ¿Cuál es tu principal atracción? Tengo muchas ganas de ver el Coliseo. Se ve impresionante en imágenes. Realmente lo hace. Y la comida en Italia también es un gran atractivo, ¿verdad? Absolutamente. Me muero por probar auténtica pasta y helado. Suena delicioso. Deberíamos compartir nuestras experiencias de viaje después de nuestros viajes. Sí, hagámoslo. Será divertido comparar notas sobre nuestras aventuras. Lo espero con ansias. Viajar es una forma maravillosa de aprender. Lección 13. Conexiones familiares. Hola Anna. Acabo de enterarme de que mis primos vienen de visita la semana que viene. Eso suena bien. ¿Qué tan lejos viven de aquí? Viven a unas 2 horas de distancia, así que no está muy lejos. Eso es práctico. ¿Los ves a menudo? La verdad es que no. Por lo general, nos reunimos durante las vacaciones o reuniones familiares. Lo entiendo. Sin embargo, es bueno ponerse al día con la familia.
¿Qué piensas hacer con ellos? Estoy pensando en llevarlos al parque local y quizás a un restaurante. Eso suena divertido. ¿Tienes un restaurante favorito? Sí, hay un gran lugar italiano en el centro con una pizza increíble. Me encanta la pizza. ¿Qué ingredientes me recomiendas? Su pizza margherita es la mejor. Sencilla pero deliciosa. Suena tentador. ¿Tus primos tienen algún pedido especial de comida? Mencionaron que querían probar algunos platos locales. Seré su guía. Eso es genial. Es divertido presentarles nuevos sabores. Exactamente. Y también podemos jugar algunos juegos en el parque. ¿Qué juegos tienes en mente? Quizá el frisbee o el fútbol. Ambos son súper divertidos. Esas son excelentes opciones. ¿Practicas deportes con frecuencia? Lo intento, especialmente los fines de semana. Me mantiene activo. Debería unirme a ti alguna vez. Siempre es más divertido con amigos. Absolutamente. Cuantos más, mejor cuando se trata de deportes. Lección 14. Maravillas submarinas. Hola Anna, acabo de regresar de bucear. Y fue increíble. Eso suena increíble. ¿Qué viste? Vi peces de colores e incluso una tortuga marina. Era mágico. Vaya, una tortuga marina. ¿Eran grandes? Sí, era bastante grande y nadaba con gracia. ¿Alguna vez has visto uno? No en la naturaleza, pero los he visto en documentales. Se ven tan amables. Realmente lo son. Y la variedad de peces era impresionante. ¿De qué colores eran? Amarillos brillantes, azules e incluso algunos con rayas. Se sentía como un arco iris bajo el agua. Eso suena hermoso. ¿Tomaste alguna foto? Lo hice. Capturé unas fotos increíbles del pez y el coral. Apuesto a que se ven fantásticos. ¿Tienes una foto favorita? Sí, uno de un pez payaso asomándose desde una anémona. Es tan lindo. Los peces payasos son adorables. ¿Aprendiste algo interesante mientras buceabas? Aprendí sobre la importancia de los arrecifes de coral para la vida marina. Son como ciudades submarinas. Eso es fascinante. Es muy importante proteger nuestros océanos. Exactamente. Me inspiré para hacer más por la conservación marina después de verlo todo. Esa es una forma de pensar genial. Tal vez podamos ofrecernos como voluntarios para limpiar los océanos. Eso me encantaría. Sería una forma significativa de marcar la diferencia. Vamos a planificarlo. Siempre es bueno combinar la diversión con la ayuda al medio ambiente. Estoy de acuerdo. Además, podríamos descubrir más maravillas submarinas juntos. Lección 15. El trabajo en equipo triunfa.
Hola Anna, ¿has pensado en cómo nuestra capacidad de colaborar afecta de manera efectiva a nuestros proyectos? Hola John. Sí, el trabajo en equipo es crucial. Realmente mejora la creatividad y la resolución de problemas. Absolutamente. Cuando combinamos nuestras habilidades, podemos lograr mucho más. Exactamente. Las diferentes perspectivas conducen a soluciones innovadoras. ¿Cuál es tu parte favorita de la colaboración? Me encantan las sesiones de lluvia de ideas. Siempre están llenas de energía y grandes ideas. Yo también. Es emocionante ver cómo evolucionan las ideas cuando trabajamos juntos. ¿Crees que deberíamos organizar una reunión regular de intercambio de ideas? Es una idea fantástica. Mantendría el flujo de nuestra creatividad y fortalecería nuestro trabajo en equipo. Seguro. Por último, debemos celebrar nuestros éxitos, grandes o pequeños. Estoy de acuerdo. Reconocer nuestros logros eleva la moral y anima a todos. ¿Qué tal si planificamos una pequeña celebración después de la finalización de nuestro próximo proyecto? Eso suena perfecto. Una pequeña celebración realmente puede unir al equipo. Exactamente. Es importante apreciar el arduo trabajo que todos realizamos. Lección 16. Mentes curiosas. Hola Anna. Últimamente he estado pensando mucho en el universo. Eso es interesante. ¿Qué es lo que te interesa? Me gusta encontrar las respuestas a muchas preguntas que tengo. Lo entiendo. ¿Cuál es una de tus preguntas más importantes? Siempre me he preguntado qué es lo que sostiene a las estrellas en el cielo. Esa es una pregunta profunda. Creo que tiene que ver con la gravedad, ¿verdad? Sí, la gravedad lo une todo, pero es fascinante cómo funciona. Realmente lo es. El universo es tan vasto y misterioso. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has sentido pequeño en comparación? Definitivamente. Hace que te des cuenta de lo grande que es todo. Y despierta la curiosidad por otros planetas y galaxias. Exactamente. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Eso espero. Sería increíble descubrir nuevas formas de vida. Eso sería increíble. Imagina cómo podrían ser. ¿Verdad? Podrían ser completamente diferentes a nosotros. Es divertido pensar en ello. ¿Qué otras preguntas tienes? A menudo me pregunto acerca de los agujeros negros. ¿Cómo se forman? Oh, los agujeros negros son misteriosos. Se forman a partir del colapso de estrellas. Eso es tan intrigante. Me encanta cómo la ciencia nos ayuda a entender estas cosas. Yo también. Aprender sobre el universo nos abre la mente a nuevas ideas. Estoy de acuerdo. Es un viaje de descubrimiento sin fin. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente. Gracias.